Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Reciban un saludoso abrazo, un fraternal saludo y un gran saludo en el Espíritu de Dios. Qué alegría podernos encontrar una vez más. Hola, Olguita, ¿qué tal? Dulcelina, hola. Profe, buenas noches. ¿Cómo vas, Olguita? ¿Qué tal de todo? Bendecida por el Señor, gracias a Dios, profe. Bueno, muy bien, bienvenida. Gracias por estar aquí. Bienvenida también Dulcelina, Adriana Elena Márquez Hernández, ¿cómo están? ¿Sí me- Bien, sí, señor. Yo te escucho, perfecto. Bueno, Dulcelina, bueno, por ahí hemos estado hablando, muchísimas gracias por Bien, conectarte. bien, Hola gracias. Adriana, ¿cómo vas? Hola, bien, bien, gracias a Dios. Muy bien, Bueno, gracias. bueno, bienvenida también María Claudia Paz, a quien saludamos en esta tarde, bienvenida. ¿Cómo está María Claudia? Si nos escucha María Claudia, ya tienen, creo que el micrófono de María Claudia ya está activo. No sé si nos escucha. Ahí lo apagaste, ahí lo encendiste. Profe, buenas noches. Muy buenas noches, María Claudia, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, sí, señor. Gracias. Ya. Bueno, muy bien. Quiero aprovechar con ustedes, saludar a nuestro grupo, ¿no? Voy a nombrarlos. Son algunas personas, Minerva Hernández, Gladys Ruiz Tobar, Hailey Ode Trujillo, Palomino, Pedro Antonio Montemayor González, Carlos Vaquero Machado, la hermana Karen de las hermanas concepcionistas, las 16 hermanas que están allá en el monasterio, Juli Mejía, a Carmina Manday Ibáñez Pérez, Cecilia Patiño, Sor Gisela, Patricia Vela, Juan Carlos González Caudillo, Verónica López Guzmán, Amanda Rojas Duarte, María José Martín Leal, María Claudia Paz Reynoso, Inocente Santos Martínez, Odilia, el padre Inocente, ¿cierto? Odilia María Heredia López, Laura López Aguilar, Jamie Prieto, Joselín Gómez, Ana María Rodríguez y Martínez, Beatriz Pérez, Emilce del Socorro Chica, Trinidad Hernández Linares, Eva Marcela Gudelo Bedoya, Hilda Maca, Gabriel Guillermo Fernández Castañeda, Elvia Alexandra Lozano Espina, Gloria Janet Pulido, Olga Lucía Subieta Arias, María Elide C. Caún, Adriana Elena Márquez Hernández, Nelly Duarte, Ingrid Jimena Lozada Mariño, Blanca Isabel Ortiz Nava, Sergio Enríquez Rodríguez Salcedo, Juana García Rangel, Fidencio Cruz Sánchez López y Ana Cecilia Ávalo Reyes. 40 personas en nuestro diplomado en Mariología en este momento. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy en la memoria obligatoria de Santa Teresita del Niño Jesús. Sí, 24 años de edad, el 30 de septiembre de 1897, si estoy bien, ella parte hacia el cielo siendo muy joven y descubriendo que su vocación es el amor. Gran patrona, la tengo aquí con este cuadrito que he traído de Lisieux, allá en Francia, y pues la recuerdo bastante. Estábamos celebrando la Eucaristía ahorita a las 6 de la tarde en esa memoria obligatoria. Bien, terminábamos el mes con la memoria de con la fiesta de San Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín, la Biblia hebrea al latín. Mañana tenemos la celebración de los santos ángeles de la guarda. Qué bonito. Después San Bruno, me parece, fundador también de vida monástica. Y el 7 tenemos a Nuestra Señora del Rosario. La celebraremos. Nosotros tenemos esa fiesta aquí porque Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es nuestra patrona en Colombia. Entonces tenemos esa gran fiesta. Una semana llena de bendiciones por la vía de los santos y pues que recordamos a María Santísima en esta gran advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Quiero invitarles para que hagamos entonces nuestra oración inicial para continuar con nuestro itinerario de formación hoy en este cuarto encuentro de este módulo que nos va a seguir hablando sobre ese desarrollo histórico de la teología mariana. Así que pongámonos en la presencia de Dios Todopoderoso, abramos el cielo, que sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad.
apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Por intercesión de nuestra Madre del Cielo, Nuestra Señora del Rosario, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos aprovechando también a nuestro Santo Ángel de la Guarda. Ángel de Dios, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Si me desamparas, ¿qué será de mí? Santo ángel de mi guarda, ruega a Dios por mí. Que Dios Todopoderoso, por intercesión de los santos arcángeles también, que celebramos el 29 de septiembre, sino que cayó domingo, San Miguel, San Rafael y San Gabriel Arcángel, nos obtenga mucha bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchísimas gracias por iniciar con esta oración conmigo. Vamos a la presentación de hoy. La presentación de hoy habla sobre la continuación. Yo la jalo, creo que la tengo, ya, sí tenía que jalarla. Las prerrogativas de María, el desarrollo de las prerrogativas de María. Con esto terminábamos hace 8 días, ¿recuerdan? Compartir y presentar. Perfecto. ¿No? Las prerrogativas, el desarrollo teológico como esos privilegios que se le han dado a María Santísima, que pues van desarrollándose y se van ampliando con mayor excepcionalidad en la persona de Santa María frente a Jesucristo, afirmándose su santidad, afirmándose esos privilegios que tienen, es su razón de ser siempre, siempre, siempre en la relación maternal de Santa María con Jesucristo. Obviamente, al tener una relación maternal, tiene una relación directa con el misterio de la salvación. Por eso vemos gracias que tienen en ella una misión única, una misión conveniente para poder aceptar estos privilegios o prerrogativas marianas. Decíamos que todo esto pues hace parte para mantener la integridad de la fe, que cuando se comenzó a pensar en Santa María en estos primeros siglos, siempre se pensaba con respecto a Jesucristo, ¿no? La elegida del Padre para tener a Jesucristo y darle a Jesucristo su naturaleza humana. Cristo fue real, Cristo no fue fantasmal, y a pesar de ello, pues se dice que María no fue virgen. Eso lo dicen los gnósticos. Nosotros, pues, frente a eso, ya tenemos un resultado en el concilio de Nicea y decimos, creemos en la resurrección de la carne, no solamente del cuerpo o el cuerpo fantasmal o el cuerpo figurado, como dirán los gnósticos, sino es la resurrección de la carne, de la sars en griego, que es esto que ustedes ven de mí, la carne. La carne que es lo que le da María Santísima. En el siglo IV, entonces, comenzamos en este desarrollo. En el siglo IV tenemos la afirmación de la virginidad de Santa María, ¿no? Como ustedes lo han puesto en las soluciones a las preguntas que hacíamos en el chat. Una virginidad
tanto antes del parto y durante el parto. Por eso decimos que ella es siempre virgen, la partenos, la partenos, siempre virgen, si quiere traducir eso. San Epifanio introduce en su símbolo de fe, posteriormente en el segundo concilio ecuménico de Constantinopla, lo que recogió en esta declaración dogmática de San Epifanio, que María es siempre virgen. Digo aquí que a pesar de ello, como ya se ha dicho, San Ignacio de Antioquía, San Justino Mártir, Tertuliano, hablan de la virginidad y San Ireneo es el que comienza a rebatir, a presentar nuestra fe y afirma la virginidad en el parto, también frente a los ebionitas que tienen un tanto de gnosticismo. Bueno, esas palabritas ustedes la buscan porque corresponden a herejías o heterodoxias de cómo se va pensando a Jesucristo, que pues no se condenan en su momento, sino con la catequesis que se va dando acerca de Jesucristo, se va dando un desarrollo de toda esta dogmática que estamos presentando. Bueno, decía entonces, María, antes y durante el parto en el siglo IV, la Partenos, que significa siempre virgen. ¿Quién dijo esto? San Epifanio, y esto es lo que va a recoger el segundo concilio de Constantinopla para esclarecer esa posición dogmática. Entonces, la virginidad María se da en el segundo concilio ecuménico de Constantinopla como dogma para ser asumida por todos los creyentes. También que haya nacido sin mácula, es decir, sin pecado, también la existencia de pecado en la Virgen, también fue rechazada esta idea, aunque algunos padres de la Iglesia no entraron a profundizar en esa virginidad, en esa inmaculada, la forma inmaculada en que se nos presenta la Virgen, pues porque no les interesaba en su catequesis, pero eso no quiere decir pues que no se hubiera podido aceptar después. Encontraban en ellas algunas imperfecciones. Sin embargo, en la definición dogmática de la maternidad divina del 431, ya después se va a instaurar la fecha del 1 de enero para que se celebre esa maternidad divina, encontramos que el privilegio de la santidad plena se va consolidando y se generaliza el título de que María es toda santa. Al decir que es toda santa, también estamos diciendo que es la panaguía, eso quiere decir pan de pantos, guía santa, ¿no? De agios, perdón, agios, pan y agios, toda santa. Y terminábamos diciendo que en el acatistos, que es un himno que significa todos de pie, el acatistos, se canta el Señor te hizo toda santa y gloriosa. En esos 23 cantos que tenemos, bueno, más cantos que tenemos del acatistos, que después lo vamos a ver. A partir del siglo VI, y en conexión con el desarrollo de la maternidad divina y de la total santidad de Santa María, se aprecia una profundización en temas relativos a la dormición, a la asunción de la Virgen, a la total ausencia de pecado. Bueno, ahora pues nuestro tema tiene que ir con relación a la Edad Media. Comenzamos la Edad Media, más o menos, la ponemos esta época entre el siglo V, año 400, y el siglo XV, 1400, más o menos. Otros les dan otras extensiones, pero dejémoslo ahí en esos 10 siglos, que obviamente no es un oscurantismo, es una gran época de lucidez. Tenemos que en el Oriente se da el simbolismo mariano en la liturgia con oraciones de la Santísima Virgen María. Sobre todo en el año 800, siglo IX, viene también el renacimiento carolingio, ¿no? Carlomagno vuelve y pelea y recupera el Sacro Imperio Romano Germano, Carlomagno,
por eso se llama el Renacimiento carolingio, y se da un notable cambio, o sea, un mayor desarrollo de la Mariología, porque vuelve otra vez el cristianismo a Europa, porque el Islam tenía dominado. Y este desarrollo es en efecto el influjo de los grandes autores latinos, especialmente de San Ambrosio de Milán, San Jerónimo, San Agustín de Hipona, San León Magno como papa, y el influjo de Oriente en el occidente para nosotros, bueno, nosotros aquí en las Américas fuimos descubiertos o en 1492, ¿no? Siglo XV, en esa época donde entra también en la época moderna, pero lo que hay para Occidente, es decir, para España, para las Galias y toda esta parte de la evangelización, es de suma importancia este desarrollo de la teología mariana. Por ejemplo, podemos mencionar a San Beda el Venerable, continuador de esa doctrina agustiniana y propagador de la maternidad espiritual, de la virginidad de María Santísima. Tenemos en el siglo XII, a ver, aquí, en el siglo XII, como el siglo mariano. ¿Por qué? Porque en el siglo XII, año 1100, tenemos a grandes escritores sobre María en el pueblo cristiano. En la escolástica, que es la manera en cómo se presentan las tesis en las universidades, la Universidad del siglo XII, la Universidad de París, comienza a debatirse en torno a que si es posible o no es posible que María sea parte integrante del depósito de la fe. Es decir, que haga parte de esa tradición de la Iglesia, que se conserve su magisterio, porque nos lleva a la revelación, ¿no? El depósito de la fe siempre nos lleva a la contemplación de la revelación. Esta contemplación se encuadra principalmente en torno al misterio de Cristo, y así sucede con algunos en este siglo, como San Anselmo de Canterbury y sus discípulos, quien defienden con argumentos teológicos, por ejemplo, la concepción de la Inmaculada Virgen María. Tenemos aquí a San Bernardo de Claraval, y como figura máxima de este esplendor, como la figura mariológica clave del siglo XII. Él hace teología a partir de estos dos principios, de la grandeza, maternidad divina de María y de su papel como mediadora entre Dios y los hombres. Obviamente, valiendo la relación que tiene el mediador con los hombres. María, para San Bernardo de Claraval, es una mediadora entre los hombres, los seres humanos, y Jesús como Dios. Desde esta doble perspectiva se contemplan el resto de los privilegios marianos. Entonces, figura importante, ya después vamos a ver un poco de sus obras. Entramos al siglo XIII, años 1200. Tenemos también, este es el siglo de oro de la escolástica. Las verdades marianas aquí van recibiendo pues algo más sistemático. Ya se debate, por ejemplo, entre Santo Tomás como dominico y San Buenaventura como franciscano, las cuestiones marianas, sobre esa mediación, cómo nos media a nosotros frente a Cristo, cómo ella es la madre de Dios, ¿no? Volver otra vez al concilio de Éfeso, el 431, que nos presenta a María como la Theotokos, y en esa relación con el verbo encarnado, cómo se va dando. Entonces se arman grandes debates en la universidad, y tenemos también un desarrollo no tanto sistemático, unitario de María, pensada frente a Cristo, sino también tenemos un desarrollo espiritual, ¿no? Un desarrollo espiritual en María Santísima. Ya nos acercamos con devoción, con piedad a la figura de María, no solamente en cuanto Madre de Dios, sino como medianera de las gracias. Entre esos autores del siglo, ya entramos al siglo XIV, 1300, tenemos el desarrollo de la Mariología de Juan Duns Scoto. Scoto, pues,
nos da, hay una película grandísima de la Inmaculada Concepción, está ahí en YouTube, se puede ver esa sutileza argumentativa, la fuerza frente a la defensa de la Inmaculada Concepción frente a los dominicos que no consideraban a María como inmaculada, sino que con mancha, pero sin embargo, pero eso no afectaba la revelación. Pero Juan Duscoto, en esa forma escolástica de poder debatir con argumentos sistemáticamente, defiende y gana la posición de que María es Inmaculada Concepción, es decir, que no tiene pecado, y por eso se gana el título de doctor Marianus, el doctor de María. Para Escoto, decir que Santa María no ha contraído la mancha del pecado original no solo niega la universalidad de la redención, sino que nos muestra a Cristo como el Redentor perfectísimo. Ahora, una redención que incluso preserva del pecado es más perfecta que la que simplemente nos libra del pecado, una vez que se ha contraído. Entonces es más perfecta la redención en Cristo, mientras que ha sido preservado del pecado. No es que Cristo haya tenido pecado y por eso se haya perdonado su pecado y nos haya podido redimir. No, incluso crucificamos al justo, el que nunca tuvo pecado. Por eso el privilegio de María al no tener pecado, porque es más justo decir que no tuvo pecado a decir que contrajo pecado y después Dios las purificó para poder nacer en el seno de María. Es mejor decir en la teología de Juan Duscoto que María fue preservada de ese pecado. Entonces, todo esto en la época medieval, pues van a ser textos bíblicos, textos patrísticos del cristianismo antiguo, que van a servir de apoyo para una reflexión teológica cada vez más estructurada sobre la Madre de Dios. Tenemos entonces, en resumen, eso. Y entramos a la época, en la edad moderna, que la hemos llamado así, siglo XVI, siglo XVII, en donde la teología mariana va teniendo su propio desarrollo, ya se ha discutido propiamente su maternidad en la época antigua, durante la Edad Media se habló de su virginidad y su inmaculada concepción. Ahora, pues vienen las controversias de los protestantes. Lutero quería mucho a la Virgen María, como buen agustino que era, ¿no? Como sacerdote agustino alemán, pero ya el luteranismo y las controversias protestantes que van a nacer a partir de ahí, pues van a rechazar un poco los privilegios marianos, y la iglesia entre el siglo XVI y siglo XVII lo que va a hacer es ponerlos otra vez de relieve en esa forma de presentar su catequesis. Por ejemplo, tenía un catecismo para párrocos. Ese catecismo, realmente solamente ha habido 2 catecismos en la historia de la iglesia de manera universal. El catecismo romano, que tiene otros nombres, ¿no? El Catecismo de Trento, pero también el catecismo que tenemos ahorita, el catecismo de la Iglesia Católica, que también es el desarrollo del Concilio Vaticano II. Esos 2. Pero tenemos catecismos como particulares, ¿no? Catecismos para indígenas, para indios, se llaman así, catecismos propios de una diócesis, catecismos de una comunidad religiosa, porque es un llamado a presentar esto de manera muy contextual. Tenemos entonces el catecismo para párrocos de San Pío V. Este catecismo para párrocos, entonces, es el mismo que le digo, el catecismo romano, el catecismo de Trento, en donde se nos habla de la obra de la incomparable Beata Virgen María de San Pedro Canicio. Y se le devuelve en el catecismo, en ese primer catecismo que tenemos, se le devuelve a María esas prerrogativas o esos privilegios que se habían ocultado un poco desde la parte protestante. Uno de los grandes desarrolladores de intentar realizar un estudio más sistemático
fue Francisco Suárez. Aunque hay que ver a estos hombres también con lupa, porque no solamente porque se están acercando a María, digamos que tienen una teología clara. Francisco Suárez, el suarismo y la metafísica y todo esto hay que verlo con mucha lupa. Sin embargo, lo que nos importa es que en ese desarrollo histórico lo que quiso fue volver a sistematizar un tratado del Verbo encarnado, y aquí pues reflexiona un poco sobre la Virgen María, y esto resultó muy fallido, pero marcó unas pautas para las obras de otros autores que hicieron un tratado sistemático sobre María, desvinculado de cualquier otro tratado de teología. Por ejemplo, se utilizó el término Mariología con Plácido Nígido, como ya hemos visto. Les estoy presentando acá. Ya. La denominación de Mariología, ¿quién fue? Plácido Nígido, como ya hemos visto, en la Summe Sacre Mariologiae Prima Pars, editada en la ciudad de Palermo, Italia, en el año de 1602. Tenemos ya siglo XVII, un desarrollo más sistémico de las sumas, de la teología, y pues tenemos la primera suma, por eso se utiliza el término allí, Mariología. También para la Mariología tenemos personajes como San Lorenzo de Brindisi, Vicente Contesón, Pedro de Berulle, fundador del oratorio francés, y Jean-Jacques Ollier, fundador de los padres sulpicianos, quienes infundieron una gran piedad mariana, ¿sí?, que tanto protegió a la fe popular. De pronto la piedad mariana también pudo haber sido vista entre sentimentalismos, exageraciones, a las que salen al paso voces como la de el padre Bossuet, un gran teólogo espiritual que es sulpiciano, junto con el padre Tanqueray, quienes desarrollan unas prerrogativas, por ejemplo, en el libro de Ascética y Mística del padre Tanqueray, citando al padre Bossuet, se habla de que el cristiano camina hacia la perfección también en los privilegios de la Virgen María. Entonces esto se da de manera más espiritual, menos sentimental, e insiste en que la verdadera devoción a la Virgen se encuentra en una consecuente vida cristiana. Es decir, una vida que dé testimonio de vida de lo que se está creyendo. Esto final de la Edad Moderna, tenemos a un señor que se llama Adam Weidenfeld. Es importante él porque edita un libro que se llama Monita Salutaria. Y ahí digo, en el que al fustigar en exceso los defectos de la piedad popular suscitó la reacción de diversas órdenes religiosas, ¿cierto? Monita salutaria, a la única, y es que al mismo tiempo, en el siglo XVII, la teología debía reaccionar también ante el rigorismo de los jansenistas, quienes no creían y eran un poco en María, pero eran un poco más ortodoxos en el creer y en lo referente a la piedad popular y a su concepción de la mediación de Santa María. Finalmente, aquí vale la pena citar a San Juan Eudes, ¿cierto? San Juan Eudes en el siglo XVII, que va a promover un gran culto al corazón de María. También citar a hombres en el siglo XVIII, año 1700, como San Luis Marie Grignon de Montfort, San Luis María Griñón de Montfort, con ese libro que todos conocemos porque lo han impulsado muchísimo en estos tiempos, el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, y el fundador de los Padres Redentoristas, que nos ha ayudado muchísimo, San Alfonso María de Ligorio, con su obra Las Glorias de María, en estos siglos, ¿no? Siglo XVIII, que ha tenido gran influencia en los pensadores de la edad contemporánea. En la edad contemporánea tenemos grandes cambios políticos, culturales, tenemos,
la propuesta de en sistemas económicos y políticos por parte del marxismo, también la escuela austríaca, Marx, que era de Prusia, que era economista, filósofo, político, pero también veía la realidad como un periodista. Y entonces estos cambios políticos hicieron también que se hiciera una revolución francesa, la revolución de poder decir, ya no queremos más una monarquía, ya no queremos más hablar de Dios, queremos al hombre por el hombre. Y allí en 1798 pues se dan aparte de que decapitan, ¿no? Robespierre decapitando, nacen hombres como Voltaire, que es el gran padre de estos cambios políticos, también la ilustración, el poder definir todo a partir de los textos sin necesidad de explicarlos desde Dios. Y así se da un cambio, un giro un tanto radical hacia el ser humano y se olvida de Dios. Se da la supresión de algunas órdenes religiosas por el poder civil, se materializa nuevas fundaciones religiosas, muchas de ellas declara inspiración mariana, que también como respuesta a esta supresión van a volver a esa parte de volver a fundarse, pero con una espiritualidad mariana. En este clima de la edad contemporánea tenemos en 1854 la proclamación dogmática de Pío IX de la Inmaculada Concepción. ¿Recuerdan ustedes todo este fervor que llevó también como reaccionario a la supresión de órdenes religiosas, a las persecuciones? En María Santísima se da la proclamación dogmática y en el siglo XX, como consecuencia de la proclamación dogmática de la Inmaculada, se instituyeron 3 movimientos marianos diversos que podemos datar así, ¿no? Primero tenemos un movimiento mediacionista, ¿tá? que, eh, que está proclamado, está encaminado ahora, siglo XX, 1921, por ejemplo, está encaminado a la proclamación dogmática de que María es medianera de todas las gracias. Este movimiento fue tan grande que logró que Benedicto XV, en el año de 1921, instituyera la fiesta de María, mediadora de todas las gracias, que nosotros celebramos aún en la liturgia. Tenemos un segundo movimiento que va a tener un gran fruto y es el movimiento asuncionista, que obviamente el fruto magno, grandísimo de este movimiento va a ser el dogma de fe en el año de 1950 de la Asunción de María en cuerpo y en alma al cielo. ¿Quién lo proclama? Pío XII, lo define en el año de 1950. Y un tercer movimiento mariano, porque tras la proclamación de la fiesta de Cristo Rey, recuerdan ustedes, como la culminación del año litúrgico, como bisagra para poder entrar al Adviento, en 1925, este mismo Pío XI es de 1925, después de Benedicto XV sigue Pío XI, surgió en Roma, 1925, un amplio movimiento por la proclamación de María como reina, la realeza de María. Esto lo vamos a ver en el módulo de la glorificación de María, porque al ser glorificada es asunta al cielo y es como coronada como reina universal de todo lo creado. De hecho, es a los 8 días de la Asunción, la fiesta de la coronación, que acabamos de vivir el mes pasado, creo, o fue en agosto. Muy bien, Elvia. Entonces, en agosto, ¿cierto, Elvia? Sí, sí, en agosto. En agosto, muy bien. Entonces, ¿qué pasa allí?
Pues que hay un movimiento que quiere que se proclame la realeza de María, y esto culmina por Pío XII con una encíclica que se llama Ad Caeli Reginam, ¿no? El- la, la reina del cielo, la reina del cielo. Estas las pueden consultar ustedes ahí en Google y les van a aparecer, ¿no? La encíclica Reina del Cielo de Pío XII para instituir la fiesta litúrgica. Ojo, no establece un dogma de que María es reina, sino que establece esa fiesta en la octava de la Asunción. Cuando hablo de octava es a los 8 días o dentro de los 8 días de la Asunción, ¿no? Es tan grande la fiesta que nosotros celebramos octavas litúrgicamente. Octavas, por ejemplo, la octava de Navidad. Es tan grande el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que ese día lo ampliamos 8 días más litúrgicamente. Entonces, esta fiesta, esta institución de la fiesta litúrgica se da en el año de 1954 con Pío XII, la institución como tal. Pero miren ustedes que ya venía un movimiento desde 1925 más o menos, casi 30 años. Vamos, vamos, vamos. Miren, el movimiento mediacionista aún no ha cesado. Aún hay personas que siguen orando para que se proclame el dogma de corredención de María. Claro, eso tiene su fundamento teológico. Lo vamos a ver en ese momento. En el siglo XIX, apenas en 1800, se comienzan a publicar tratados de Mariología. Hasta 1800, ayer mismo, ¿no? Tenemos grandes autores que vuelven como al pensamiento de los padres de la iglesia, la patrología. Debe mencionarse también a John Henry Newman, este inglés, cardenal Newman, que es converso del anglicanismo y es santo y trabaja todo el tema de la conciencia. Y aunque él no escribió ningún tratado de Mariología, en sus diversos escritos trata con cierta frecuencia y profundidad sobre María para explicar un poco de la conciencia del cristiano, en esa pureza que debe tener para encontrar la verdad. La vía para encontrar la verdad para John Henry Newman es la razón, pero una razón en la pureza, es decir, como la tiene María Santísima. Aquí adelante, aquí atrás. Tenemos grandes hombres en este desarrollo en el siglo XX, pensadores. Hay un texto que se llama La Teología del siglo XX. Sería interesante leerla para ustedes que están interesados en teología. Obviamente no va a hablar de Mariología directamente, pero sí hay una gran producción teológica y obviamente mariológica en el siglo XX. Tenemos a Terrien, Merkelbach, Rochine, Keupens, Alastrue, Carol, teólogos, pensadores desde María, que nos regalan tratados siguiendo la estructura de Santo Tomás de Aquino, rescatando lo que Santo Tomás de Aquino pudo deducir sobre María Santísima en cuanto a su unidad con Cristo. A partir de 1920 tenemos en la iglesia, gracias a Dios y al don del Espíritu Santo, 1920, siglo XX. Algunos de nuestros abuelos son de esos años. Surge la apertura y renovación en la Mariología, un cierto crecimiento en los estudios bíblicos, María en la Biblia, se procura fundamentar eso y desde ahí sacar algunas conclusiones marianas. Tenemos en 1920 la obra de Cheupens, que nos habla de la Mariología bíblica como teología bíblica en el tomo 4. Ya nos habla del tratado mariológico basado en la Sagrada Escritura. Entonces, en ese movimiento de renovación litúrgica
que se está dando en este siglo XX, a principios, la corriente teológica de revalorización de la patrística, o sea, volver a los padres de la iglesia, se vuelve a poner más interés en el estudio en los seminarios, ese tema de que vuelvan a los padres de la iglesia, la patrología comienza a tener más función. También se está dando un giro antropológico, volver a pensar en el ser humano, quién es el ser humano, el verdadero ser humano, que esto va a descansar pues, hasta nuestros días. Gaudium et Spes, numeral 22 del Concilio Vaticano II, Cristo es el verdadero revelador del ser humano. El giro antropológico propiciado por la teología a partir de 1930. Recordemos pues que ya en esta fecha tenemos las iglesias protestantes, calvinistas, anglicanas que van saliendo. Por eso se intensifica un diálogo ecuménico. Se nombra esos primeros concilios como ecuménicos de poder dialogar. Pero esto ha influido positivamente en la mariología. Porque le otorga a la mariología una apertura como dirigida en ese foco a los nuevos problemas y elimina como el peligro de encerrarse en sí misma. Por ejemplo, se comienza a pensar la mariología dentro de la eclesiología, ¿no? Dentro de qué es la iglesia. Pues al estilo, al tipo, al modelo de María. Aquí en 1930, gracias a esto, se produce un planteamiento mariológico que relaciona esta parte de la teología con el tratado sobre la iglesia, la eclesiología. El fruto de eso va a ser el capítulo 8 de la Constitución Dogmática Conciliar Lumen Gentium de 1962. Tenemos entonces, en este primer momento, 1930, se está haciendo los preparativos. En 1960, más o menos, se comienza ya a pensar en un concilio, el Concilio Vaticano II. Y llegan al concilio dos posturas. Una postura cristológica y una postura eclesiológica. Para pensar a María. ¿Sí? Ambas pues son totalizantes, es decir, que pretendían sistematizar toda la doctrina mariana a través de una visión que unificara todo y que esa visión marcase la pauta de toda la teología mariana. Es decir, todas preguntas sobre María vistas desde Cristo, o mejor aún, otros decían todas las preguntas sobre María resueltas desde la iglesia. No nos interesa más a María como madre de Cristo, sino María, madre de la iglesia o tipo de la iglesia. Digamos que llegan esas dos posturas. Ninguna de las dos son en sí mismas malas. Es mala cuando son totalizantes. No, yo hablo de María como únicamente desde Cristo. No, yo hablo con María únicamente desde la iglesia. Eso es totalizador. No, nosotros no. Entonces, ¿qué se va dando? Que a mediados del siglo se va a acuñar en 1950 la terminología que con el paso del tiempo ha sido designada para estas dos posturas. Una orientación tradicional que viene en ese desarrollo histórico, es decir, una postura desde la cristología, desde el tipo de la cristología, va a tomar esa postura mariológica desde lo cristotípico, el cristotipismo o corriente cristotípica. Ustedes me comprenden ya los términos, ¿cierto? No están tan elevados. Sí, profe, sí los entendemos. Bueno, ahí va Elvia también ahí con su más o menos, pero es decir, que al concilio, en 1950, 12 años antes del Concilio Vaticano II, se establece esa corriente que
es muy tradicional para pensar a María solamente desde Cristo. El tipo de Cristo. Entonces, por eso se llama cristotípica. Y la otra, pues, será eclesiotípica. Fácil, eclesiotípica. Entonces, tenemos dos corrientes que llegan al Concilio Vaticano II, la cristotípica y la eclesiotípica. Una que pensaba desde la manera muy tradicional, desde la cristología, no más, no la vinculemos con la iglesia, solamente Madre de Dios, Madre de Cristo y ya. No, y otra, la eclesiotípica, no la pensemos desde Cristo, renovemos la teología mariana, pensémosla como tipo, como modelo, como madre y maestra de la iglesia. ¿Listo? Olguita. Profe, en nuestra época actual está mal que se tome parte de una de esas dos posturas de las que de las que nos está hablando, profe, es que su merced ahorita que estuvo hablando, tuve en alguna oportunidad en alguna iglesia que estuve asistiendo hace varios años, el sacerdote tomaba parte de esa postura, incluso siempre que nos reuníamos en los grupos de oración, en todas las reuniones que se hacían, él siempre tomaba él tomaba una postura y decía, no, a mí hábleme de María como reina, no hablemos de María como madre de Cristo, sino como reina. Y siempre nos refutaba, siempre hacía, como que nos hacía tomar parte siempre de un solo lado. A él no se le podía hablar no se le podía hablar de María como madre del Señor, sino como madre de la iglesia. Entonces, ahorita que su merced hablaba de esas dos posturas, entonces, ahí me pregunto, en nuestra época actual, ¿está mal tomar parte de alguna de las dos posturas? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Primero, pues no puedo precisar en este momento con lo que dices del sacerdote. No sabría decirte qué postura estaba tomando él. Tal vez es incierta, ¿no? En su propia piedad mariana, de pronto él optaba sin saber por una de esas posturas. No podemos entonces juzgar ahorita, no puedo juzgar ahorita lo que pensaba el sacerdote. Sí puedo decir que sí está mal y es totalizante tener una de las dos posturas como únicas. Sí, que es lo que estamos diciendo. Y eso lo va a resolver el Concilio Vaticano II. Okay. Y es relacionarlas, ¿no? Nomás el título del capítulo 8 de la Lumen Gentium. Ahí ya están las dos unidas. Bien, muchas gracias, Olguita, por tu pregunta, muy interesante. Entonces, tenemos en estas dos corrientes, tanto la cristotípica como la eclesiotípica, pues que a la par también se va dando un fervor muy mariano. Aquí hay algunos que narro. Pío IX ha pasado a la historia por la definición dogmática de la Inmaculada Concepción. León XIII escribe 12 encíclicas sobre la devoción al Santo Rosario, desde 1883 hasta 1901. 12 encíclicas sobre el Santo Rosario. Un papa muy mariano. San Pío X, en el 50 aniversario del dogma de la Inmaculada, promulga la encíclica mariana Ad Diem Illum, hacia Dios. Benedicto XV establece la fiesta de Santa María, mediadora de todas las gracias, como lo hemos visto. Pío XI publica dos encíclicas marianas, Luz Veritatis, la luz de la verdad, con motivo del 15 centenario del Concilio de Éfeso, en donde se proclamó a María como Madre de Dios. Y también la Igravecentibus Malis, que recomienda la devoción al Santo Rosario también. Pío XII es considerado como el Papa de la Virgen, define el dogma de la Asunción de María, instituye la fiesta de Santa María Reina y además publica 4 encíclicas marianas y otros documentos de menor rango. San Juan XXIII, quien es el que abre el concilio, publica 4 encíclicas sobre María, una carta
una carta encíclica, 7 cartas apostólicas, diversos discursos y homilías a María, y finalmente es quien inaugura en el año de 1962 el Concilio Vaticano II. Digo que toda esta atención teológica hacia la Virgen María ha sido la causa de que en el Concilio Vaticano II se elaborase ese texto de amplia teología mariana, del capítulo 8 de la Lumen Gentium. Miren que los más tradicionalistas querían, o sea, la visión cristotípica quería un documento exclusivo, un documento dogmático como constitución, a la par de Dei Verbum, a la par de Sacrosanctum Concilium, a la par de Lumen Gentium y de Gaudium et Spes, un documento exclusivo para la Virgen María. Finalmente, lo que se hace es incorporar a María dentro del misterio de la Iglesia. Y no es que haya ganado Olguita la visión eclesiotípica, sino que desde allí Pablo VI, quien es el que culmina el concilio, porque Juan XXIII muere durante el concilio, Pablo VI lo continúa en esa doctrina mariana. A este papa, pues, se le debe la proclamación como María, Madre de la Iglesia, la Mater Ecclesiae. Y en ese desarrollo de la doctrina conciliar, nos regala una exhortación apostólica sobre el culto a María, cómo debe ser ese culto a María, que trata con amplitud el tema de la piedad litúrgica mariana. Tenemos a San Juan Pablo II, siguiendo a su predecesor, que desarrolla y profundiza la doctrina mariana del Concilio Vaticano II. Desde el punto de vista doctrinal, ¿no? Por ejemplo, en el año 87 nos regala la encíclica Redentoris Mater, o Madre del Redentor, y las catequesis, cerca de 70 catequesis marianas en las audiencias generales de los miércoles. Finalmente, pues, Benedicto XVI, es que tiene también, San Juan Pablo II tiene un documento que se llama Rosarium Virginis Mariae, sobre el Rosario de la Santísima Virgen María, en donde nos propone a los fieles los misterios luminosos. Es una propuesta, no es una obligación, es una propuesta. Allí lo dice, les propongo en Rosarium Virgine Mariae. Pero nosotros ya, pues en la tradición lo hemos adoptado para rezarlo los días jueves. Benedicto XVI, con con muchas catequesis sobre la Virgen María, también la relación, hay grandes textos en su propia teología, ya como cardenal en la defensa de estos dogmas de María Santísima. Tenemos a Papa Francisco, que también nos ha regalado toda una eclesiología en torno a la Virgen María, una advocación muy especial que él tiene, que es la Virgen de Satanudos y demás, y desde ahí comienza toda su teología mariana. Tenemos también el hecho de que en los siglos XIX y XX comienzan a darse grandes apariciones de la Virgen, ¿no? La semana antepasada teníamos, el mes pasado, ¿no? La semana antepasada, ¿no? Un documento de la Santa Sede aprobando Medjugorje como lugar de culto, ¿sí? Todavía no se ha aprobado la aparición, pero sí como Medjugorje como el confesionario del mundo, en donde se busca a Jesucristo por intercesión de María Santísima. Esto es grandioso. A María Rosa Mística, también, que se ha puesto, que se tenía allí también en la prudencia y en la paciencia de la Santa Sede. Y otras tantas formas de apariciones de la Virgen que también se han tenido que negar, ¿no? Por ejemplo, está en Veremos Garabandal, no es que se haya negado, pero Garabandal sigue allí. La madre de todos los pueblos, esta sí, pues quizás no fue como bien vista, incluso porque se presenta en la iconografía, en la imagen se presenta a María delante de la cruz, cuando la cruz debe ser principal para nosotros.
quizás por ese lado y también por la misma doctrina de esto, se da como un fenómeno de florecimiento de las peregrinaciones a santuarios marianos, también en el siglo XX. Nos siguen vendiendo a nosotros santuarios marianos por Europa, santuarios marianos por México, santuarios marianos por Colombia, por Ecuador, ¿no? La patrona. Se vuelve como otra vez, miren que en el documento, en los documentos, cuando la reina Isabel la Católica le dice a Cristóbal Colón, todo lo que descubras va a ser puesto bajo los pies de la Virgen María. 1492 se vuelve a eso, ¿no? Y las tierras americanas pues, son consagradas a María Santísima en esa catolicidad que nosotros tenemos. Todo esto ha hecho resurgir la vida cristiana en amplios sectores del mundo, ya que a través de María muchos fieles hemos vuelto a los sacramentos, por ejemplo. Y haciendo un balance de estos 2 siglos, podemos concluir que el aumento del fervor mariano en el pueblo cristiano pues, ha sido magnífico, aquí hay una riquísima doctrina magisterial y hay actualmente todos los días se escribe sobre la Virgen María, una gran producción teológica que ha convertido como el siglo XIX y el siglo XX como los siglos de pensar a María, los siglos de María Santísima. Muy bien, pues esto es como el desarrollo histórico. Todo esto que les acabo de decir obviamente se los voy a dar en la presentación. A partir de mañana llega, pero ha sido pues muy interesante compartir con ustedes este módulo de 4 sesiones sobre la historia y las bases de la Mariología. Hemos visto la definición de la Mariología, cuál es el método para el estudio de la Mariología, diferentes estilos de Mariología, el Concilio Vaticano II y los criterios metodológicos para hacer Mariología, las fuentes de la Mariología en el depósito de la fe, la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio. Hemos visto unas referencias biográficas sobre María y hemos desarrollado una breve historia de la Mariología en los padres de la Iglesia, en la Edad Media, en la Edad Moderna, en la Edad Contemporánea. Todo para iniciar el próximo mes con el módulo sobre la maternidad divina de María. Solamente eso, la maternidad divina de María, que es el primer dogma del año 431 en Éfeso. ¿Cómo se desarrolla? ¿Por qué se desarrolla? ¿Para qué? ¿Cómo se van dando todos esos temas allí en la patrística, con base en la Sagrada Escritura? ¿Y para qué nos sirve a nosotros en la actualidad? Bueno, muy bien, entonces les espero dentro de 8 días en su nuevo módulo. Mañana la coordinación ya les envía la grabación, pero también les pregunta si desean continuar. Y allí en esa formación ustedes dirán y nos vemos dentro de 8 días con la gracia de Dios. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias por todo y por tanto. Olguita, Gracias. Gracias, Muy gracias. Adriana Elena, Excelina, Padre Inocente, Gracias. Patricia, Juana García, un Buenas saludo a Duilia, Trini Hernández, Madá Ibáñez, bueno, te conectaste, pero ya nos vamos. Un abrazo. Dios les bendiga. Muchas gracias, maestro. Bueno, Padre, gracias a usted también por conectarse ahí desde Gracias, Padre, desde su gracias. Hoy estamos a las órdenes nuevamente. Gracias, Padre. Muy bien por Un abrazo. Bendiciones a todos.